Vamos a esperar un A ver. toquecito para que ingrese más gente. Dale, Mirá lo que qué estaba... alegría estar acá. ¿Te acordás de este libro? Mirá, el freudiano al 100%, freudo-lacaniano, va. Es de Bahía Blanca, como vos. Claro. Charlie. Estaba leyendo en qué año me lo regalaste, porque me lo dedicaste. Gracias eternas, abrazo. Pero Ujú. no pusiste el año. Bueno, no importa, pero debe ser hace 3 o 4 años. El 2019 fue. Ya empezamos así, ya empezamos a dar fechas, ya empezamos con todo eso, Juanpa, mamita. Bueno, Uy. esperamos 2 minutos, dos ahí, maestro, ¿y qué Sí. dice? Después tenemos que leer las preguntas. Bienvenidos a todos, bienvenides. Acá estamos con el amigo Juan Pablo, gran conocedor del Lóxico Correo. Bueno, sabés que, bueno, podemos ir empezando, total la gente se va ingresando y después lo vamos a dejar Sí, en YouTube. Sabés que tal cual. nosotros estuvimos leyendo un poco de estas cuestiones de la enseñanza en Lacan, de lo que él decía sobre la enseñanza. Tenemos varios textos, uno es Sí. Psicoanálisis y Enseñanza, y otro es La locución sobre la enseñanza, que él da en 1970. Y vos sabés que él ahí empieza Claro. diciendo, lo voy a decir en francés para que se rían un poco, dice, je n'ai rien préparé, dice, no he preparado nada, así empieza diciendo. Y me parece que dar un congreso sobre enseñanza y empezar así es ya tirar la primera carta, ¿no? ¿Qué te parece? No he preparado Sí, nada. es como él estaba como analizante, Claro, dice cualquier claro, cosa. Lo claro, primero que le surgió fue eso. claro. Ahí está el tema, ¿no? El primer tema. Y después de eso, después de decir Digo, no he porque... preparado, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ibas a No, no, decir? perdona que te interrumpa. Porque al final también viste que dice esto, termina la conferencia así, que el analista está en posición de analizante. Y vos ya estás espoleando todo Vale. vos ya empezaste por el final. Empezaste por el final. Yo iba a decir que dice que después de eso dice, una enseñanza no significa que de ella resulte un saber. ¿La leíste Sí, esa frase? La leíste porque me la pasaste el otro sí, día también. Y después dice, por el contrario, podría estar hecha para hacerles de barrera al saber. Qué claro, interesante. ¿Qué dice claro. este Franchute? Qué interesante. Qué interesante. Porque él dice que el antagonismo que hay entre la enseñanza y el saber. Exactamente, exactamente. Sí, Voy a, sí, no, decime. dale. No, 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 te decime. escucho. Hay un delay, pero no importa, nos No, pisamos, no importa. es que no me olvidé. Bueno, Bueno, es un saber que no... voy a leer porque les quería proponer encarar este tema de la transmisión y de la enseñanza desde los 4 discursos de Lacan y desde estos textos como la locución que hace en 1970 sobre la enseñanza y lo que dice en el 57 sobre el psicoanálisis y la enseñanza. En esta locución dice, los invito a confiar, bueno, esto es más o menos lo que dijiste vos, pero lo tiro así de entrada, dice, los invito a confiar en lo que sea, en donde está el sujeto barrado que el enseñante se encuentra, el enseñante. Es decir, el que enseña dice que se encuentra en el lugar del sujeto barrado, que es lo que decías vos antes, ¿no? Y dice que el enseñante se encuentra cuando hay enseñante, dice, lo cual no implica que lo haya siempre. Esto quiere decir, dice después, que el enseñante se produce a nivel del sujeto, que es lo que un poco dijiste vos antes. Y además es interesante la posición que dice, ¿no? Lo cual no implica que lo haya siempre, es decir, cuando hay enseñante. Es decir, que no implica que vayamos a una institución, sea la universidad, una escuela, lo que sea, y ahí ya haya un enseñante. Es muy interesante todo esto que dice. Encima lo dice así de entrada, es un hijo de puta, es así. Tenía muchas cositas que son increíbles. Entonces, fíjate que yo anoté también que en el 57, en este texto que se llama El psicoanálisis y su enseñanza, que es otra conferencia, eh, Sí, dice que la enseñanza podría estar hecha no para transmitir un saber, sino para hacer de barrera al saber, que esto creo que lo acabábamos de decir,
Y entonces acá está lo que vos decías, ¿no? Lo paradójico es que, y esto es lo que yo quisiera un poquito introducir con esto, que en algún lugar hay un saber, como pasa en el dispositivo, que es aquel que trae aquel que dice que no sabe, ¿no es cierto? Es decir, es un saber que ha de ser producido y que se produce si funciona algo en el orden de esto que yo diría que sería el discurso histérico. Pero eso espera porque quiero encarar, porque antes de llegar al histérico hay que llegar a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, el que se supone que no sabe es el que va a pedir un saber. Y Lacan está diciendo que exactamente es al revés, ¿no? Que el que transmite el saber está en el lugar del sujeto barrado. Quiero hacer esta aclaración antes de seguir con los 4 discursos. A mí me parece que hay 3 términos que se manejan mucho en este orden de la transmisión, en cualquier disciplina, que es el maestro, que es el profesor y que es el docente. Yo voy a elegir usar el docente. El maestro, ustedes no sé si alguno sabrá que viene de la etimología de magnum, que quiere decir el superior y el jefe. Es un término que, si bien, como nosotros sabemos, le podemos decir a alguien, él o usted es mi maestro, que es no solo es una cuestión incluso a veces protocolar, sino además, bueno, de lo que Lacan también llama en el seminario 3, usted es el que me seguirá, pues ustedes son los que me seguirán. Pero es un término que no tendríamos que, digamos, que utilizar demasiado por lo menos en esta. Después tenemos el de profesor. El de profesor es el que profiere, ¿no? Es decir, el que habla. Y hoy yo había puesto una cita del seminario 15, del Franchute, que dice, yo no soy profesor porque justamente cuestiono al sujeto supuesto saber, que es justamente lo que el profesor no cuestiona. Y esto se relaciona con otra cita de Lacan del seminario 10, que la van a encontrar en Paidós en la página 26, que dice, el profesor es aquel que enseña sobre las enseñanzas. Es muy interesante porque es otro que yo descartaría, el de profesor, porque es el que enseña sobre las enseñanzas, ¿no? Dice Lacan en el 10. Claro. En cambio el de docente, el docens tiene que ver con enseñar, tiene que ver con la docta ignorancia, es que como sabemos la ignorancia es el antecedente hegeliano al sujeto supuesto saber, y Lacan va a decir que de alguna manera, bueno, el docente acá, yo encontré una definición que dice que el que hace que otro aprenda, el que hace lo apropiado para ejercer una praxis, y a mí me parece que ahí va la cuestión, sobre todo por esta cuestión de la docta ignorancia. Entonces, nada, a mí me parece que tenemos el docente y el aprendiz, por decirlo así. Y yo estaba proponiendo en esta ocasión que pensemos algo en el orden de, cuando Lacan llamó el psicoanálisis una estafa, que pensemos algo en el orden de lo que es el embaucador y el engañado. En el sentido que el docente es el que va a embaucar a alguien que se deja engañar. Y en esta relación moebiana hay algo que nosotros conocemos como objeto agalmático, y que tiene que ver con el objeto A y que tiene que ver con el deseo. Ustedes recordarán que para Lacan la mirada y la voz son objetos desechables y tienen que ver con el deseo, mientras que el oral y no oral tiene que ver con la demanda. Entonces estamos, me parece, en el orden del don y de la causa. Es decir, a mí me parece que el objeto A va a ser, así como lo sabemos desde la transferencia del seminario 8, va a ser lo que va a permitir embaucar y ser embaucado, ¿no? Como en el amor, como en el amor. Bueno, ustedes se darán cuenta entonces que estamos muy parecido, es el dispositivo de transmisión con el dispositivo analítico. Estamos en el orden del artificio, estamos en esto de que el deseo no es pedagógico, no se deja pedagogijar, si se quiere, no sé cómo se diría, que viene del otro, y que hay que encauzarlo. Y esto también quería decir antes, ¿no? Que no es natural y que hay que encauzarlo. Tengo acá anotadas algunas cuestiones que dice Lacan, muy poquito. Lacan, en el 22 de mayo del 63, en el seminario 10, dice que hay que interferir e incluso rectificar el deseo. Es decir, que el analista es quien introduce el orden del deseo, y así lo dice en el seminario también 12, en la clase del 5 de mayo, dice el analista es quien introduce al sujeto el orden del deseo. Aunque quizás exactamente. Por
quizás tendríamos que decir mejor que el analista es quien, produciendo un sujeto, interfiere en el deseo del gran otro. Es decir, esto también lo recordaba Edelstein en el capítulo 7 de Topología en la Clínica, que decía que si no, para no disolver la dimensión ética y la responsabilidad del analista y de la cura, el deseo tiene que cerrar, como sucede en el ejemplo topológico del toro. Esto lo digo también porque muchas veces uno dice el deseo del otro, es metonímico, esto, bueno, y hay que pensar un poco esto porque si no, no habría casi una justificación de nuestra disciplina también, ¿no? Bueno, Juanpa, y para ir como, y ya te cedo toda la palabra, acá yo quiero, donde quisiera introducir el tema de los 4 discursos en función de la transmisión del psicoanálisis. Dale. Yo diría que para empezar, digamos, quien se acerca a estudiar una disciplina siempre va a estar colocado en función del discurso amo. Es decir, el discurso amo es un S1 que va a un S2. ¿Qué significa? Lacan, yo acá tengo el 17, en la página 22, Lacan va a decir que el amo quiere que la cosa ande, que la cosa funcione, que el problema se solucione, digamos. Es decir, esto es muy importante porque el que va a una universidad, por ejemplo, quiere un título. Uno va a una escuela de psicoanálisis, también quiere un título. En el primer caso, un título de licenciado, de doctor. En el segundo caso, uno de AME o de un PASE. En todos los casos está, digamos, demandando de alguna manera una habilitación. Entonces, el discurso amo tiene una historia histórica en Lacan, porque ustedes saben que empieza en 1968 con este tema, todo lo que Lacan postula. También dice que es el discurso de la filosofía. Y entonces en la página 20, ¿qué hace el amo? Dice Lacan. Dice, rapta, sustrae el saber del esclavo. Es decir, que el amo se apoya, está diciendo Lacan. Es decir, que el esclavo para Lacan, como decimos, no es el negro de las series Raíces, sino que es el soporte del S2. Es decir, es el soporte del saber. Entonces tenemos que el aprendiz vía el discurso del amo viene para que la cosa funcione, lo que desconoce evidentemente, si ustedes leen el discurso del amo, abajo está escrito el matema del fantasma, es decir, que lo que está reprimiendo es algo en el orden del fantasma. Entonces ¿cuál sería la función docens, la función del docente? Bueno, habíamos dicho, o yo había dicho, embaucar. ¿Y qué quiere decir embaucar? Girar el discurso. Embaucar es hacer funcionar la ignorancia en la búsqueda de la verdad. Es decir, se puede semblantear, por ejemplo, el discurso universitario. Recordamos que también Lacan decía que el sueño del saber engendra monstruos. ¿Y dónde está el monstruo en el discurso universitario? Bueno, está abajo, ocupando ese lugar de verdad, que en realidad es el S1 y que es el amo, justamente. Entonces hay que recordar esto. Pero uno puede semblantear el discurso universitario, ¿no? El discurso universitario no es solamente el de la universidad, es el discurso, si yo acá me pongo a dar clases, es el discurso universitario. El tema es cómo hacemos para girar, cómo damos esta vuelta de giros para que se produzca algo en el orden de lo embaucado, del engaño en todo esto. Entonces, hay que dar 2 cuartos de vuelta más en los discursos. Un cuarto que es que hay que pasar al discurso del objeto. Esto es algo que les traigo acá para que lo pensemos, ¿no? Un cuarto que hay que pasar del discurso, estábamos en el discurso amo, después pasamos al universitario, después vamos al discurso del objeto, que es donde, como ustedes saben, es el lugar preponderante de la posición del analista, donde va a barrar a un sujeto, es decir, que ahí estamos en esto de, bueno, dejate embaucar, dejate engañar, sos vos el que tiene el saber, ¿no es cierto? Y ahí yo diría que hay que dar un cuarto de vuelta más, otro giro más en los 4 discursos que introduce Lacan, para esterizar el discurso, y esto también Lacan lo va a decir en el seminario 17, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? El discurso de la ciencia, es decir, producir un saber. No nos olvidemos que el saber para Lacan es medio de goce, y que tiene una articulación lógica. Entonces, si nosotros podemos incluso dar un cuarto de vuelta más, ahí vamos a estar también en el orden
de la formalización y de hacer algo lógico con esto, que no en todos los casos, por supuesto, no siempre se puede en un dispositivo de enseñanza. Entonces, para simplificar y terminar, yo diría de ir de la ignorancia docens, como habíamos dicho, a la ignorancia docta, docta quiere decir mayor, que como dice Lacan, voy a hacer lo que dice en el seminario 1, dice: la posición del analista debe ser de la ignorancia docta, que no quiere decir sabia, sino formal, y que puede ser formadora para el sujeto. Entonces ahí es donde les decía antes, porque si ustedes saben, hay una morfología textual, digamos, el discurso histérico presenta algo que es isomórfico al síntoma, por no decir que es el síntoma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el acto de enseñar sería, incluso al revés del acto analítico en este caso, pasar de la posición del analista a la del analizante. Es decir, hacer un síntoma, en todo caso, de la disciplina de estudio, en este caso del psicoanálisis. Por eso Lacan siempre decía: me la paso pasando el pase, o que lo mismo que decir: estoy ante ustedes en posición de analizante, que es lo que dijiste al comienzo vos. Bueno, hasta acá tengo otras cosas, después vamos viendo, pero esto es lo que quería plantear más o menos para darte la posta. La expolié, pero era como la carta cantada. Claro. Yo acá encontré en el seminario 16 algo que me llamó la atención, por no decirme, me desmayé cuando lo leí. Digo, no puede ser que no lo haya leído. Dice: la transferencia se define por la relación con el sujeto supuesto saber, en la medida en que es estructural y está ligada al lugar del otro como lugar donde el saber se articula ilusoriamente como uno. Al interrogar de este modo el funcionamiento de quien busca saber, es necesario que todo lo que se articula lo haga en términos de repetición. ¿A quién debemos esta experiencia? Es claro que esta nunca se habría instaurado siquiera si no existiera el neurótico. ¿Quién necesita saber la verdad? Únicamente aquellos a los que el saber molesta. Y esta es la definición del neurótico. En la medida en que el saber es producido por la verdad, ¿no es lo que imagina cierta versión sobre las relaciones entre el saber y el goce? Para el neurótico, el saber es el goce del sujeto supuesto saber. Lo dice en la clase del 4 de junio del 69. Repetila esa y frase. Después, repetila esa frase otra vez. Para el neurótico. La última. Para el neurótico, el saber es el goce del sujeto supuesto saber. Claro. Claro. Que bueno, yendo al seminario 20, cuando Lacan dice el sujeto hablando, goce. Goza. Claro. Goza. Que es esto que decíamos también, que dice en el 17, el saber es un medio de goce. Es muy Exactamente. Es muy importante esta cuestión, porque nosotros estamos acostumbrados a decir que en psicoanálisis no hay nada por fuera de la transferencia, no hay nada por fuera de la transferencia de trabajo. ¿Por qué digo que es muy importante? Claro. Porque uno a una universidad no elige a los docentes. Les va a tocar lo que les va a tocar, por ejemplo. Uno cuando va a una escuela puede elegir, está en transferencia con la escuela, está en transferencia con algunos analistas, pero no elige a todos los analistas. En un grupo de estudio es más acotado eso porque hay en general un solo docente, bueno, ahí está más acotado y por eso el dispositivo por excelencia para el psicoanálisis, y esto lo instituye Oscar Mazzotta, es el grupo de estudio. Oscar Mazzotta, cuando instituye el psicoanálisis en Argentina, es justamente a partir del grupo de estudio. De hecho, él tenía grupo de estudio, no tenía clínica. Y es muy importante esto que estás diciendo por el tema de que el lenguaje no está hecho para comunicar, sino para obtener algo en el orden del goce, porque se articula con el deseo, y se articula con lo que Lacan estaba diciendo en esto que estábamos diciendo, en estos pasajes de un discurso a otro, porque si yo voy solamente en posición de ir a buscar el saber, es decir, si hago un discurso
no es más que un discurso de la filosofía, como dice Lacan en el 17, un discurso amo, etcétera, etcétera. La maniobra que tiene que dar tanto el analista en un dispositivo como el docente en un dispositivo de transmisión, la maniobra es justamente quedarse como sujeto barrado. Como yo digo, el que paga es el que trabaja, en última instancia, tanto en uno como en otro, y hacer la verdad se produzca en función de lo que, de este engaño, de esto que dejarse engañar, ¿no? Por eso también después tenemos que ir al discurso histérico, como les decía antes, para ver si podemos hacer una ciencia de eso. Para Lacan el discurso histérico es el discurso de la ciencia. Y esto que estás diciendo también tiene que ver con algo que Lacan, creo que vos habrás leído Zen en arte de tiro al blanco, esta obra de Eugen Herrigel. Es una obra que Lacan habla, cita en algunos lugares, y que es un libro muy cortito, muy chico, donde justamente, bueno, no voy a espolear, no quiero espolear, pero tengo que decirlo igual esto, la idea justamente del maestro Zen es que el discípulo entienda que el blanco, por decirlo de esta manera, digamos, hay una parte donde se pregunta, ¿soy yo quien da en el blanco o es el blanco quien acierta en mí? Es decir, uno podría decir, eso acierta, eso dispara, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, entender que así como somos hablados, somos deseados, pero ¿qué hacemos en función de eso que decía yo antes citando a Lacan, de cómo hacemos con ese deseo? Y esto tiene que ver con la verdad. Es decir, ahí en ese libro Zen en el arte del tiro al blanco, se dice que la verdad es un relámpago. Y Lacan dice lo mismo. Y Lacan dice lo mismo en algo que yo acá tengo, que es la clase 2 del 21 de noviembre del 62 del seminario 10. Es corto, lo cito así, dice, una enseñanza analítica, si no tuviera esa ambigüedad, este seminario mismo podría concebirse en la línea, en la prolongación de lo que sucede, por ejemplo, en un control, donde es lo que ustedes saben, lo que ustedes sabrían, lo que sería a llevar, y donde yo no intervendría más que para dar lo análogo a lo que es la interpretación, a saber, esa adicción mediante lo cual aparece algo que da el sentido a lo que ustedes creen saber, que hace aparecer en un relámpago lo que es posible captar más allá de los límites del saber. Hermoso. Es muy lindo. Lo vuelvo a decir en el 16. Claro, es parecido a lo que dice en el 16. En la misma clase, en la clase esa del seminario 10, dice que es enseñar cuando se trata justamente, lo que se trata de enseñarlo no solamente a quien no sabe, sino a quien no puede saber. Es todo un problema, no porque además en los grupos de estudio, esto sucede mucho, los momentos, que es muy parecido a lo que pasa en las sesiones, los momentos donde al que viene a buscar el saber, le cae la ficha, hace clic, son los momentos donde realmente ahí se podría decir, bueno, que el que transmite el saber, el docente, en ese momento está en posición de castrado total, y ahí es donde Lacan dice, yo les digo que ahí está la posición del sujeto, es decir, que en el enseñante está la posición del sujeto. ¿Se entiende? Es como una cosa moebiana, que es muy interesante porque si no vamos a concluir de que lo único que se puede enseñar es información, que eso es lo que hace también una universidad, ¿no? Acoplo de información, etcétera, etcétera. Claro. El tema, parece que todo esto de lo que estamos diciendo, yo acá encontré otra cita del 16 que es como interesante, no sé qué te parece, creo que es conocida esta cita, dice así: no dije que el otro no sabe, el gran otro con mayúscula. Los que dicen esto son los que no saben gran cosa, pese a todos mis esfuerzos por enseñarles. Dije que el otro sabe, como es evidente, puesto que es el lugar del inconsciente, solo que no es un sujeto. La negación en la fórmula, no hay sujeto supuesto saber, suponiendo que alguna vez haya dicho esto de forma negativa,
recae sobre el sujeto, no sobre el saber. Resulta además fácil de captar por poco que se tenga una experiencia del inconsciente, ya que ésta se distingue justamente porque no se sabe ahí dentro quién sabe. Podemos escribirlo al menos de dos maneras, y Lacan escribe quién es quien sabe y quién sabe quién es. Claro, claro. Entonces, no sé si tendrá que ver con esto que estás diciendo vos, que el saber, pareciera como que no hay saber, o cómo lo podríamos decir. ¿En qué sentido no hay saber? En el sentido de que el saber del que se trata el dispositivo analítico, ese saber se inventa. Porque Bueno, la persona que viene... sí, el saber en dispositivo Pero- analítico es un saber que se inventa, eso sí, es un S2 que se inventa. Pero Claro, ¿qué ibas a decir? claro. El otro día yo me quedé pensando, cuando vos comentabas, bueno, la operación que tiene que hacer el analista en el dispositivo, no en esto de enseñar. Sí, La cuestión es esta, ¿cómo se enseña esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocar el saber en el lugar de la verdad. ¿Y cómo se hace No. eso? Bueno, porque Eso siendo se un hace- sujeto, Claro, eso se hace colocando el objeto A en el lugar de la gente, que es el discurso del analista. claro, Es decir, vos me estás haciendo una pregunta, quizás, ¿cómo se hace tal cosa? Y yo te lo respondo desde el lugar de la formalización, porque Claro. por eso justamente, es decir, por eso Lacan inventa 4 discursos, para poder formalizar y para poder, como dice él en el 16, tener un discurso sin palabras. Entonces, si el sujeto, Claro. si el analista está en la posición de A, si nosotros vemos el discurso analítico, en la posición de la gente está la, entonces abajo, que es la posición de la verdad, está el S2, por lo tanto está el saber. Es decir, ¿qué dice Claro. Lacan del analítico? Es colocar un saber en el lugar de la verdad. Para colocar el saber en el lugar de la verdad, yo tengo que colocar el pequeño a en el lugar de la gente, porque los discursos tienen un orden, es decir, hay un orden que no se cambia, solamente van girando. Entonces, en el lugar de la gente está la, en el otro lugar está el sujeto, abajo está el S1 y del otro lado el S2. Entonces, cuando el objeto está, o cuando el analista está en el lugar de la castración, en el lugar de la gente, hace funcionar el saber en el lugar de la verdad. Claro, En el dispositivo de transmisión, esto se tiene que dar para poder llegar a dejarse embaucar, como les decía yo antes, porque si no, el que viene a buscar el saber se va a creer solamente que se va a llevar algo en el orden de la información. Por eso yo te decía antes, lo más interesante en los grupos de estudio es cuando sucede la contradicción, cuando empiezan a discutir, cuando se discute, cuando dicen, ahora sí. claro. Claro, no está en el libro. No es que uno no venga a buscar, esto es lo mismo, muy parecido a lo que pasa en el control, ¿no? En el análisis de control, en la supervisión. No es que el colega no venga a buscar y no quiera llevarse algo del caso que viene a controlar. Pero el analista tiene Claro. que jugar el caso y tiene que subrayar o puntualizar o interpretar algo en el orden del colega, del orden del analista que viene y que me paga para controlar el caso. Porque si yo solamente controlo el caso, cosa que ya de por sí es media disparatada, porque el analista no lo escucha el caso, el analista lo que escucha es al analista, no escucha al paciente del analista. Entonces eso ya no es hacer psicoanálisis. Claro, es lo que, Es lo que lo le que contó, lo que otro le dijo. Claro, porque nosotros vamos a analizar lo que dice el analista, no lo que dice el paciente, porque el paciente no lo escucho. Entonces, tenemos ahí dos cuestiones. Entonces, es muy parecido lo que sucede también en el dispositivo de transmisión. Cuando como les decía al comienzo, cuando hay transmisión, como dice Lacan en ese seminario 16, ¿no? O en el 12 también.
cuando se produce eso, porque no siempre se produce eso. En la universidad es muy raro que se produzca eso, porque hay unas cuantas variables que indican que, bueno, ahí se está teniendo un amo, o se está el discurso de la verdad o de la filosofía, no se cuestiona. Lacan lo dice claramente, la universidad nunca fue hecha para generar preguntas, etcétera, etcétera. Puede ser en algunas cátedras, etcétera, etcétera, siempre hay excepciones, pero, y también es cierto que quizás el discurso de la pedagogía pretenda eso, pero lo que es cierto que la gente sale un poco adoctrinada en la universidad, ¿no? A veces hay que pedirle poco a la universidad. Por eso después también llegan a grupos de estudios o a las escuelas de psicoanálisis, y bueno, ¿por qué? Porque el colega siente o percibe que no hay, que falta. Que hay algo que falta. Hay una pregunta, ¿te acordás que yo te comentaba el otro día que se sigue repitiendo que para ser analista hay que analizarse, sí o sí? Que es indiscutible y que, con esto, no, si no pasaste previamente por un análisis, no podés, digamos, oficiar del otro lado. Cuando en realidad, yo no sé por qué dicen eso. Me parece a mí que la plantean como una asimetría en haber sido analizante, que eso te habilita para ser analista. Y en realidad no es con el análisis personal, sino que la pregunta sería que es con la teoría que conocemos, ponemos en juego un saber en el dispositivo que es un saber que no lo sabe nadie. Totalmente. Un saber que no tiene sujeto. A ver, nosotros dijiste varias cosas, ¿no? En este párrafo, que hay que ir desglosando. Bueno, te preguntabas recién por qué repetimos esto. Lo repetimos porque, como digo siempre, nos enseñaron a repetir. No nos enseñaron a investigar, ni nos enseñaron lógica, ni nos enseñaron a barrarnos. Nos enseñaron, por eso empezamos a hablar del discurso amo, nos enseñaron a repetir. Entonces, como lo dijo Lacan, o lo dijeron los lacanianos, o lo dijeron los millerianos, que hay que tener 3 patas, y una de las patas es el análisis, uno lo repite. Y hay gente que te lo discute a muerte y que se desestabiliza mucho si vos le discutís esto, ¿eh? Te dicen esto tiene que ser así, tiene que ser así, y tiene que ser así. Como gente, que me refiero a analistas, ¿no? Como si el analista no supiera que como si el analista no supiera que cuanto más se afirma, ¿no? Hay que ver por qué se está afirmando ahí. Decir que hay que analizarse para ser analista es una ecolalia. En el grupo de investigación que vos estás, sabés que hay una colega que lo está investigando y que yo ya le dije también que en proposiciones eso cae. ¿Por qué? Y porque hay un analista que fue primero y que no se analizó. No importa si se llamó Lacan, si se llamó Freud, si se llamó Sócrates, no importa. Hay uno que fue primero, ese no se analizó. Claro. Más allá de que Freud tampoco, ¿no? Más allá de que Lacan, como se analizó con Lauenstein, tampoco se analizó, pero más allá de eso, entonces eso cae. Además, como hablábamos muchas veces, incluso con Juan Manuel Martínez, cuando vino a Buenos Aires, etcétera, que hace suponer que, analizándome, bueno, hay teorías, ¿no? La transmisión de la falta, cosas que se están diciendo y que se caen en muchas falacias, porque ¿qué quiere decir eso? Hay que analizar diciendo. Pero es como suponer que porque yo vendo verduras, soy verdulero, tengo que comer verduras, o porque, como dice Juan Manuel, tiene ese ejemplo que me parece genial, es viajar en avión 5.000 horas por año, o 10.000, me garantiza que voy a poder manejar el avión. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, claro. Estamos en una situación todavía más compleja, que a veces no se lo lee en esta frase que se dice, que es la siguiente. Se desestima en esa frase, que el analista se tiene que analizar para ser analista, se desestima que el psicoanálisis es una clínica y que la persona que se tiene que analizar es la que tiene un síntoma. Uno puede decir, bueno, pero el psicoanálisis se puede transformar en un síntoma. Eso no es un síntoma psicoanalítico. Digamos, una cosa es que el psicoanálisis sea
de alguna manera un síntoma para el estudiante y para el que se forma y para todos los analistas que somos analiciendo, que estamos en formación permanente, y otra cosa es pensar que un síntoma, es decir, el psicoanálisis a nosotros se nos paga para curarse de algo. Yo no tengo miedo de, esto ya me lo vendieron, este buzón lo compré durante muchos años, de que el psicoanálisis no curaba, y ahora vienen con que, bueno, pero la cura es para la medicina. No, no es la cura esa, no es el mismo síntoma, no es la misma cura. El psicoanálisis, si no cura, ¿para qué sirve? ¿Para qué viene el paciente a pagarme si no se quiere curar de algo? El problema es que esto es para otro live, tenemos que definir, bueno, qué es la cura, qué es el síntoma. Bueno, ya sabés que nosotros estamos investigando también sobre eso, yo lo vengo trabajando, bueno, todo lo que hablamos en los grupos, pero para no irnos demasiado de esto, es decir, ahí se está desestimando que tenés que analizarte porque tenés que ser analista. Y si yo no tengo un síntoma, ¿para qué ir al analista? Si yo lo que quiero es ser analista, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del pase. Es decir, esto, ojo que Lacan lo dijo esto, no es que lo inventan. Esto es lo que dijo Lacan, lo que pasa es que los milerianos lo llevaron a la enésima potencia después. Y esto es lo mismo que pensar, y además tiene mucha relación, esto que dijiste, con el sostén del amo. Es decir, con pensar que porque lo dijo fulano, el Magister Digit, porque lo dijo fulano, hay que hacer esto. Y ahí volvemos otra vez al problema de que no hay formalización, se sostienen los autores. Yo siempre, una vez cité en el Instagram lo que decía Maurice Blanchot, un artista que decía que cada vez que el artista es preferido a la obra, hay una degradación del arte. Bueno, esto es exactamente así en todas las disciplinas. Hermoso. Claro, es decir, si yo sigo sosteniendo porque lo dijo fulano o porque lo dijo mengano, y bueno, entonces no podemos hacer ninguna disciplina científica, aunque sea una ciencia conjetural. No se puede porque es la religión, es la moral, como sabemos. Entonces, dijiste varias cosas, eso, ¿no? Lamentablemente estamos intoxicados de esta ecolalia psicótica, porque es ecolalia, es decir, es lo mismo que cuando defienden la experiencia, ¿no? Y la misma, en general, la misma gente que dice esto, dice que el psicoanálisis es una experiencia, y por lo tanto hay que ir a experimentarla en el diván, y por lo tanto, ahora, la experiencia, Lacan, yo tengo un montón de citas que hablan en contra de la experiencia, y que dice que la única experiencia es la del discurso, es decir, pero hay un montón de citas que tengo, y como digo siempre, incluso pensar, ¿cómo? No, perdón, terminamos. No, como decía acá, Germán García, que es como pensar que ir al jardín botánico y mirar 25.000 horas árboles, me van a permitir saber de botánica. Es exactamente al revés. Primero tengo que estudiar botánica para saber mirar el árbol. Porque si no, vos y yo miramos el árbol igual que lo mira un botánico. Y no es así. El botánico es como el arqueólogo o como el paleontólogo. Si a vos te ponen un hueso y a mí me ponen un hueso, y acá tengo también un paleontólogo y le ponen un hueso, ¿quién sabe estudiar y leer el hueso? El paleontólogo. Entonces, ¿por qué lo sabe leer y estudiar? Porque capaz que vos estuviste años mirando huesos, Juan Pablo. Vos aprendés, pero vos vas a ser paleontólogo porque mirás huesos y estudiás huesos. A ver, un odontólogo, puede mirar bocas abiertas durante años y años, sin ser odontólogo me refiero. ¿Eso le habilita para ser odontólogo? No. Primero tiene que estudiar la disciplina que se llama odontología para que después, cuando el tipo abre la boca, sabe dónde ir. Porque si no, se queda ahí mirando, no sé yo. Entonces, si esto es una verdad de perogrullo, ¿por qué lo seguimos sosteniendo? Sí. Había un boxeador de Huracán que decía, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Exactamente. Es decir, que no sirve ¿O para qué serviría en esto de conocer una disciplina científica? Uno tiene que estudiar y después, a raíz de eso... Bueno. Y después ver si podemos formalizar para no repetir, porque es cierto también, muchas veces discuto este tema con Feri, porque él dice, bueno, pero si seguimos, si caemos en el hecho de que primero hay que estudiar y y después ir a escuchar, parecería que traeríamos los vicios. No, pero yo necesito saber desde dónde voy a escuchar, desde dónde el paleontólogo, desde dónde va a leer el hueso. Lo tiene que leer desde lo que aprendió, porque si no cualquiera lee un hueso.
vuelvo al mismo ejemplo. Mira, tengo acá una cita del seminario 12, que hay varias citas sobre la experiencia. El 9 de diciembre del 64, dice Lacan, nada prepara al psicoanalista para discutir efectivamente su experiencia con su vecino. Esa es la dificultad. Yo no digo insuperable, puesto que aquí estoy para tratar de trazar sus vías. Esa es la dificultad que por otra parte salta a la vista, simplemente hay que saber formularla. La dificultad de la institución de una ciencia psicoanalítica. Es decir, que ella se está planteando que acá tenemos un problema que es cómo hacer esto, y después va a decir, en el seminario 12 habla mucho sobre el tema de la experiencia. Tengo otra cosa, dice en Lugar, Origen y Fin de mi enseñanza, que es una conferencia que dio en Lyon en 1967, dice, no porque el psicoanalista se quede quieto y cierre el pico la 3/4 parte del tiempo, los 99 centésimas parte del tiempo, hay que considerar que es una experiencia de observación. Se trata de una experiencia en la que el psicoanalista participa, y no hay además ningún psicoanalista que intente siquiera negarlo, solo que es preciso saber lo que hace. Aquí, menos que en cualquier otra parte, se puede desconocer que el verdadero resorte de una estructura científica es su lógica y no su aspecto empírico. 1967. Y después en esa misma conferencia dice, y la experiencia, me dirán ustedes, justamente, dice Lacan, la experiencia solo se constituye como tal si se la hace partir de una pregunta correcta. Se la llama hipótesis. ¿Y por qué hipótesis? Se trata simplemente de una pregunta correctamente planteada. En otras palabras, algo que ha comenzado a cobrar forma de hecho, y un hecho es siempre hecho de discurso. Un hecho admitido, cosa que nadie lo ha visto nunca, no es un hecho, es una protuberancia. Uno se lo lleva por delante, es todo lo que se puede decir de algo que no está ya articulado como discurso. Es genial lo que está diciendo. Si yo voy por el botánico y creo que mirar árboles es pegarme contra los árboles. Yo necesito tener primero un aparato discursivo y un aparato teórico para poder encarar la disciplina. Esto en todas las disciplinas, no solo en el psicoanálisis. De hecho, no es lo mismo una escucha de un freudiano que de un kleiniano que un lacaniano. No es la misma escucha un lacaniano que otro lacaniano incluso. Tal cual. Incluso, bueno, no sé de dónde sacan esto de que, como que hay analistas que se dicen lacanianos, pero siguen pensando freudianamente, como que el goce sería mucha libido, hay ahí una sobrecarga de energía, un exceso de energía, o hacer al sujeto responsable de eso, y no sé de dónde lo sacan, como que y lo sacan hay mucha confusión. Por eso te digo que va a depender mucho de las lecturas que uno... Por eso te digo, lo sacan de las lecturas, de cómo se están leyendo a un Lacan, que es el mismo Lacan, pero es diferente. Es el mismo Lacan, pero es diferente de quien lo lee. Y por supuesto, claro, como vos decís, es otra clínica, y son otros conceptos. Es como trabajar con el homúnculo. Si yo trabajo con el homúnculo, no trabajo con que el goce es el saber del otro, y el deseo es el deseo del otro, y el inconsciente es el discurso del otro. Claro. Si yo trabajo con el homúnculo, está dentro del paciente, y la responsabilidad del paciente. Es decir, no trabajamos con que el otro goza perversamente al sujeto. Con la implicancia que tiene, como digo siempre, la polisemia del genitivo del, ¿no? Es decir, el goce del otro, hay que trabajar la polisemia del genitivo en el análisis, porque si no, no trabajamos nada. Porque es cierto que el otro goza al neurótico, pero también es cierto que el neurótico pisa el palito. Pero la culpa no es de él. Claro. Pero eso lo sabemos justamente por teoría, porque tenemos, claro, como dijiste hace un ratito, un discurso, toda la obra de Lacan, que lo que decías del 17, claro, de formalizar cuando el saber decanta en una formalización científica, porque si no, ¿cómo se haría para trabajar? Como cada uno escucharía lo que le parece, y en realidad no es cualquier cosa. Mirá, se le pide al paciente, bueno, diga cualquier cosa, pero cualquier cosa que el paciente diga, del otro lado,
el analista no va a decir cualquier cosa, no es cualquier cosa. No, lógico. Cuando Lacan dice diga cualquier cosa será maravilloso, lo que está diciendo es si hay un analista que lo sabe escuchar y que lo puede leer, porque no es solo escuchar, ¿no? Claro. Es leer, es lo que Lacan dice también en Loturdí, ¿no? Lo dicho, el decir, lo que se escucha, de lo que se dice, bueno, etcétera. A mí me parece que esto que está diciendo, ahora se me vino a la cabeza este pensamiento, o a los pies, como decía Lacan, porque Lacan decía, yo no sé usted, pero yo pienso con los pies. Increíble estas frases que dice que parecen irónicas, y obviamente que lo son, pero tienen una cuestión conceptual fuertísima. Porque cuando Lacan dice yo pienso con los pies, antes dijo, yo he visto demasiadas resonancias magnéticas como para darme cuenta que el hombre no piensa con la cabeza. Y estamos en una época que nos están diciendo que las neuronas, es decir, la cabeza, Sí. es un gran aparato, digamos, bueno, yo diría ideológico, que se nos hacen creer cosas disparatadas, ¿no? Y esto lo vemos hoy en día con las redes, muchísimo en el Instagram, cómo aparecen estas cosas, bueno. Uno podría decir, como dije, ¿por qué en la Facultad de Psicología se estudia neurofisiología? ¿Por qué con ese criterio no puedo? Yo esto lo tengo grabado en un video hace 10 años. ¿Por qué no se puede estudiar el aparato digestivo entonces? ¿El aparato urológico o el aparato respiratorio? Porque tenemos una concepción de la psicología y de la medicina que nos trae, etcétera, etcétera. Pero iba a decir esto, porque me olvidé cuando estabas diciendo. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir cuando estabas comentando algo. Tantos paréntesis. Va a volver, sí. Ya va a volver. La carta siempre llega. Esto de que... Exactamente. Que decías que yo pienso con los pies y no con la cabeza. Sí, pero... Con la ironía esa que... Abrí ese paréntesis y me olvidé lo que iba a decir en relación con lo que decías antes, porque dije, me vino a la cabeza, después dije, o mejor a los pies, pero me olvidé lo que iba a decir. Claro, no me acuerdo qué estaba diciendo yo. Que había comentado. Vos y yo no hacemos uno, digamos. Bueno, yo tampoco, así que sigamos. Si querés empezamos a leer algunas preguntas. Bueno, dale. Que yo acá no veo. A ver, voy a ver si... vamos a ver que... Voy a sacar los anteojos para poder leer esto. A ver. Vamos a ver desde dónde paran las preguntas. Bueno, hay muchos saludos. ¿Podemos limpiarla con esto de...? ¿Cómo, Pablo? Decís. ¿Cómo, Juanpa? No, esto que decía Lacan, que el analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros. No estoy leyendo nada. Sí, la autorización, por supuesto que uno se va a autorizar a sí mismo, ¿no? Porque aunque el otro te autorice, a veces uno no se autoriza porque es un neurótico y por miles de otras razones. Pero sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? También. Pero a ver, que estaba mirando, bueno, ahí Fabri estaba diciendo, no se transmite información, datos en el dispositivo, por tanto, no se trata de un esquema comunicacional, exactamente. Quizás el tema, dice Juanpi, dice, quizás el tema es el ser analista, un punto. Claro, el ser, el verbo ser. Claro, hay que, no sé si lo dice por esto, Juanpi, pero lo que hay que entender es que el analista es una función, es una posición. Incluso en el grupo de investigación se está trabajando sobre la función del analista. Porque como decimos siempre, no está muy claro cuál es la función, cuál es el trabajo del analista. Por eso yo decía antes, ¿para qué se nos paga? Claro. Vos le preguntás a un tipo que es panadero, ¿qué hace? Te dice, me levanto a las 4 de la mañana, voy a hacer la media luna, hago la masa. Le preguntás a un arquitecto, te lo dice. Le preguntás a un ingeniero, te lo dice. Ahora, si vos le preguntás a un analista, y el analista te dice, yo escucho el dolor humano, por ejemplo, por decir una definición rápida, uno le podría decir, pero mi tía también escucha el dolor humano.
Y mi abuela también escucha el dolor humano. Es decir, tenemos que definir qué, pero cómo que lo escucha, no entiendo. Porque el amigo también te puede escuchar el dolor humano. Entonces tenemos que ir definiendo, porque el campo, si no, y esto sucede, a ver, voy a seguir leyendo, esto sucede porque no se formaliza. Quizás el tema es el analista, acá dice Lacan dice en el 10 que todo lo que se oculta tras la dignidad de cualquier profesión es siempre esa falta central que es impotencia. Solo sé que no sé nada, dice obligatorio o recomendable. Creo que se está refiriendo al análisis del analista. A ver, yo insisto en este punto. No lo creo porque no es así, por una cuestión lógica, que haya que analizarse para ser analista. Ahora, que sea conveniente, eso va a depender de cada persona, si necesita ir a un analista o no necesita ir a un analista. Después se verá. Claro, si tiene un síntoma. Claro. Si no tiene un síntoma. Claro. También dice, ¿quién garantiza que ese análisis ha sido bien dirigido? Exactamente. Uno se puede analizar 40 años con Freud y ser un desastre, o se puede analizar con Fu Manchu y ser Lacan, porque de hecho Lacan se analizó con un tipo de la psicología del yo. Claro. No hay ninguna... A ver, creo que lo que iba a decir también tiene que ver con esto que me había olvidado. Hay unos videos en un canal que se llama Biblioteca Mariano Moreno, acá en un canal de la Argentina, donde le hacen unas entrevistas a unos analistas que ya tienen su recorrido, algunos ya tienen 70 y pico de años, la edad de Miller también, y uno de ellos, que se llama Jorge Chamorro, dice que se analizaba con Bauleo. Armando Bauleo no fue nunca psicoanalista y menos lacaniano, era psicólogo social. Y él ahí comenta que Bauleo le decía que para entrar tenía que analizarse con él y además pertenecer al Partido Comunista. Ustedes se dan cuenta que estamos en el orden del dogma prácticamente, ¿no? De la religión. Es decir, es como decir que para ser psicoanalista tenés que tener barba o tenés que vestirte con corbata, no sé. Bueno, todas cosas, a ver, sigo leyendo. Sí. Dice, coincido... Fabri dice... ¿Puedo meter un chivo? Sí, sí. Que Fabri dice respecto a esto, menos dogmática y más dialéctica. Fue como una frase célebre que me quedó. Terminemos con la dogmática, vamos. Hay que poner a circular esto que estábamos planteando. ¿Qué es? Si te preguntan, bueno, ¿de qué se trata tu oficio? Y escucho. Bueno, pero fulanito también lo hace. Bueno, pero claro, no es lo mismo la escucha de un psicoanalista que... Exactamente. Acá tenemos una pregunta que hace Mario HCP70. Dice, si dos analistas manejan teorías iguales, ¿podrían tener una escucha distinta? Sí. Sí, es más, aunque se formen con el mismo analista, porque justamente hay lo que Lacan llamó un estilo. Si el analista, por ejemplo, está acostumbrado a escuchar significantes, siempre va a escuchar significantes. Si está acostumbrado a hacer asociar libremente, siempre va a hacer asociar libremente. Todo esto entre comillas, ¿no? Porque la asociación libre prácticamente no existe. Digo prácticamente porque por un lado existe y por otro lado depende cómo se trabaje. Porque si yo tengo que esperar que el paciente se olvide el paraguas, como digo siempre, y después le digo asocie, puedo esperar 20 años. Entonces, eso va a depender del estilo del analista. Aunque se formen con la misma persona, no que tengan la misma teoría incluso, aunque se formen con el mismo analista o con la misma escuela. ¿Por qué? Porque va a depender de un estilo. Uno puede trabajar con todo lo que Lacan en la instancia de la letra decía que eran los litotes, el hipérbaton, las anagramas, etcétera, etcétera, los anagramas. Puede trabajar con significantes, puede trabajar con un montón de cuestiones, o puede trabajar con otras cosas. Aún aunque sepa las mismas cosas, puede trabajar con otras cosas. De hecho, hay analistas que trabajan con sesiones más escondidas, siempre, otros que no. Entonces,
Y no es que desconozcamos la teoría, no es que desconozcamos lo que dijo Lacan, pero es un estilo también de trabajo. Y hay estilos que son bastante estilos de mierda que hacen que el psicoanálisis lacaniano, sobre todo, y nada, lamentablemente peque de algunos temitas, ¿no? Porque este año fue increíble la cantidad de analizantes que vinieron de otros analistas, y analistas que tienen libros y que tienen, que son conocidos, y que bueno, mejor, eso, Sí. no vamos, a ver, sigo leyendo un poquito. Sí, decime, Juan. Dale. No, quería comentar algo de tu blog. Ah, bueno. ¿Te acordás de El Chavo y el Goce? Sí, eso, el Chavo, lo escribí hace 10 años, no sé. A ver, ¿qué quieres comentar? No, que yo ahí, bueno, relacionando con esto de que vos decías, tengo que esperar que el paciente asocie o diga algo, o se olvide el paraguas o esto, creo que ahí vos habías comentado que el analizante dijo al pasar, porque suponete que Ramona, porque hablaba, creo que tenía toda una problemática o estaba de duelo con sus parejas, y vos lo cortaste y le dijiste, bueno, pero ¿qué es Ramona? ¿Qué se te ocurre con eso? Y él te seguía insistiendo, no, porque blum, blum, blum. No, a ver, háblame de Ramona. Y salió esto, Don Ramón, no, porque mi Sí. papá que no paga el alquiler. Y claro, ¿cómo no me va a pasar esto si por esto y aquello? Bueno, y esto que decías vos de la función del analista, como que no está muy en claro, pero en ese escrito está clarísimo que vos le pediste, no casi exigirle, pero háblame de eso, porque justamente háblame de eso porque cuando vos le dijiste, él no se dio cuenta de lo que dijo al pasar. Y dijo todo eso porque... Como todo neurótico, porque si el neurótico supiese lo que dice cuando dice, no va al analista. Entonces, Claro. diga, ahora no me acuerdo bien del caso, pero me acuerdo de esto que decís, y cuando vos decís casi le exigiste, y bueno, yo diría que no es casi. Yo diría que no es casi. ¿Por qué? Porque muchas veces mi estilo es ese. No, decímelo. Decime esto, ¿por qué? Porque yo justamente manejo una teoría y no la teoría de Lacan, sino la teoría de que no hay que esperar que se olvide el paraguas, porque ojo que esto también Claro. Lacan en el seminario 11, cuando dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual de lo inconsciente, los analistas se basan, entre otras cosas, de ese lugar para decir que hay entrevistas previas, que como decimos siempre, previas a que no sé, y que a ver, cuando digo previas a que no sé, el analista te va a contestar, el analista que trabaja con esto te va a contestar. Ya me acordé lo que te iba a decir antes, que me había olvidado. Tiene que ver con la pandemia. Ahora, pero cuando uno dice que no trabaja con entrevistas previas, pueden criticar y decir, pero ¿cómo? Uno tiene que elegir el paciente, esto, el otro, sí. Pero eso no implica que las entrevistas previas sean el parámetro para eso, porque ¿en qué momento yo elijo el paciente? ¿Cómo sé cuando el paciente me va a decir algo o va a hacer algo que yo quiera no atenderlo más, por ejemplo? Por ejemplo, en la primera, en la segunda, en la número 10, en la número 155.300, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Se entiende? Entonces, ¿entrevistas previas a qué? Entonces dicen a lo que se llama rectificación subjetiva. ¿Qué es? Que el paciente traiga un sueño, a un fallido, el homúnculo salte del cerebro del paciente. Bueno, obviamente, vos sabés, yo no trabajo con eso, no trabajo con entrevistas previas, y bueno, nada, y lo que les iba a decir antes, que me acordé ahora y tiene que ver con esto, es también en lo que pasó, ahora no sé lo que vos habías dicho, pero yo lo asocié por lo siguiente. Antes de la pandemia no se podía trabajar por internet. Los analistas no trabajaban por internet. Claro. Discutían todas estas cuestiones.
Yo no me incluyo porque yo sí trabajaba, por eso no digo discutíamos, porque yo no discutía, porque yo sí, incluso Juan Manuel Martínez también vino a Buenos Aires a hablar sobre eso, hablamos un poco sobre eso también cuando yo lo fui a escuchar. Bueno, hay una concepción obviamente de real un poco diferente en esta gente, pero ahora yo digo, esta gente en estos años dejó de trabajar, no dejó de trabajar. ¿Siguió atendiendo? Sí, seguramente. ¿Cómo? Por internet. ¿Y cómo es el tema entonces? ¿En qué quedamos? ¿No era que no se podía? Entonces, esta gente cae en esta misma problemática porque no se formaliza, no porque sean idiotas, porque son neuróticos y se acoplaron al discurso del amo y se acoplaron también al goce del gran otro y fueron gozados por este discurso y por este saber, y por lo tanto cayeron en la misma. Ahora se deberían preguntar y hacer todo un planteo a ver qué es lo que ha sucedido, porque muchos van a decir, bueno, algo se pierde. Sí, siempre se pierde algo, siempre se pierde algo. Y también pueden decir, bueno, a mí no me gusta, ese es otro tema. Que a vos no te guste como analista o como analizante, ese es otro tema, pero eso no está en discusión, porque no estamos, es como decir, a mí me gusta que me analice un hombre, o a mí me gusta que me analice una mujer, o un trans, ese es otro tema. No estamos discutiendo el gusto, estamos discutiendo si se puede o no se puede, y dónde está la línea de las fallas. ¿Se entiende? Ahora, que al paciente le guste más o menos, es una cuestión del paciente. Claro, o puede ser que no le guste. O puede ser que no le guste al analista trabajar así, pero bueno. Puede ser que no le guste al analista, lógico. Pero nosotros no hacemos ciencia con los gustos del fantasma de cada uno. Eso no tiene nada que ver con hacer ciencia. Puede ser que no le guste al analista. Que es como que al analista le guste trabajar en un barrio y no en otro. O que le guste trabajar mirando para el otro lado. ¿Qué tiene que ver eso? Tal cual. Tenemos más preguntas, para que yo no estoy, yo estoy con el celu y no. Che, gracias por los saludos, yo digo que te interrumpí. Acá dice Mariano de Loco que tiene barba, así que puede ser analista. Juan Pivilla, el tema del celo obstaculiza la función, exactamente. Si solo domático estamos en el horno. Fabri dice gracias por el chivo. Se puede ser psicoanalista solo con formación teórica, es decir, eximir de análisis de control y análisis personal. Otra vez, volvemos sobre la misma pregunta. El analista se va a autorizar en sí mismo, por sí mismo. El tema es que siempre es ante otros, pero no por una cuestión de habilitación neurótica, sino por una cuestión de que no va a autorizar los análisis. Vos tenés paciente y los pacientes se te empiezan a ir, y bueno, ahí hay algo que te está haciendo síntoma. El control siempre es conveniente. ¿Cómo? Resisten los pacientes. Claro. Ese es otro tema. Como decís, la contratransferencia es como una forma bonita de sacarse el problema de encima. Exactamente, la contratransferencia, que Lacan luchó toda la vida, es eso. Es decir, el problema lo tiene el paciente, repite, goza mucho, bueno, lo que ya sabemos, el problema lo tiene el paciente. Bueno, para eso está el control, ¿no? Para que el analista vaya a ver qué sucede con su real también. Porque hay un real que, claro. A ver, hace 10 años empecé a ver videos de Marcelo y aunque entendí poco por desconocimiento, me dio las bases. Bueno, muchas gracias, por ejemplo, los temas, muchas gracias. Diego dice, sería necesario localizar ciertos conceptos y epistemología, no en función de aprenderlos y repetirlos, sino investigarlos, para poder operar como función analítica. Sí, yo creo que hay un paralelismo ahí. Por un lado necesitamos formalizar la disciplina, por esto que estábamos diciendo, porque si no decimos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa, por internet se puede, sin internet no se puede, lo que sea. Tenemos que formalizar, tenemos que agarrar el aparato lógico, y no solo la lógica clásica, sino la lógica paraconsistente, porque nosotros manejamos esto que conocemos como lo que está, el A que puede ser no A, digamos, es decir, lo que este principio de no contradicción, el tercer postulado de Euler, bueno, todo esto que viene Gödel, viene Frege, viene Cantor a decir cosas en relación con esto, y por eso Lacan lo toma. Lacan no quería hacer matemática,
no quería hacer topología, quería hacer topologería, como tampoco quiso hacer lingüística y quiso hacer lingüisteria. Entonces, ¿para qué Lacan toma estas cosas? Que podamos entender nuestra disciplina. Lacan trata, por eso Lacan era un lógico, porque para Freud también el psicoanálisis fue una ciencia, nada más que era otro tipo de ciencia, que pretendía que era una ciencia biologicista, más newtoniana, lo que sea, pero Lacan pretendía una ciencia conjetural, pretendía una ciencia donde se pueda formalizar. Entonces, bueno, Claro. cuando tengamos la disciplina mejor formalizada, bueno, como decimos siempre, vamos a hacer menos dogma y vamos a entender un poco mejor de qué se trata la cosa. Porque los conceptos que nosotros manejamos, y bueno, están ahí, están colgados, ¿no? Si el psicótico esto, si el neurótico aquello, el otro día hablábamos el sábado, ayer, en el grupo de los sábados, yo les decía, ¿y qué es la neurosis? ¿Por qué partimos? ¿Por qué nosotros decimos todos somos neuróticos? ¿De dónde sacamos eso? ¿La neurosis es una persona, es un ente que se pasea por la calle? Allá va la histeria, allá va la neurosis obsesiva, allá va una esquizofrenia, una paranoia. Eso es, ¿dónde está ese concepto? ¿No es un concepto? ¿De dónde surgió? ¿Por qué lo manejamos? ¿Qué quiere decir que hay estructura neurótica o estructura psicótica? No, son todas cosas que hay que ir elaborando porque si no nos quedamos otra vez en la ecolalia, porque lo dijo Lacan. ¿Y qué tiene que ver que lo diga Lacan? Porque si no es como Bueno, Lacan en el seminario 1 dice, trabajamos con conceptos, somos como el cocinero que va ahí trinchando el animal. Exactamente, trabajamos nuestros conceptos. Exactamente. Estaba mirando, dice, la mayor importancia entre la historia familiar de un paciente y los significantes. ¿Qué es de mayor importancia entre la historia familiar de un paciente debido a que la mayoría de los practicantes toma más importancia la historia familiar? A ver, esto es como decir que uno habla del pasado. Yo siempre digo que en el análisis uno habla en el presente y del presente. Por más que traiga el pasado. Lo que sí trata de modificar es el pasado, sí, pero hablamos en el presente. Aún aunque el paciente me esté hablando del padre muerto, el padre no está muerto, está vivo. Porque está hablando hoy, y está hablando de ese padre hoy, y es un significante en todo caso, o es la realidad que a él lo toma hoy. Entonces, hacer una anamnesis del paciente, eso es algo que se puede hacer en un hospital, etcétera, etcétera. Ahora, no sé a qué te referís con la historia familiar, porque esto es como decir que, no sé, que la escuela sistémica trabaja con la familia y el psicoanálisis no. No es así, porque nosotros trabajamos con el discurso y uno podría decir que el paciente trae toda la familia al dispositivo. ¿Se entiende? Nos estamos desviando un poco del tema porque creo que hay más preguntas clínicas que de otra índole. Sé que trabajas con los significantes, voy a darme algún punto de vista de ello. Sí, no solo con los significantes, gusto o saber es la etimología de saber, de gustar. Vos ahí no tenés las preguntas, ¿no? Bueno, igual el analista se autoriza cuando se permite la posibilidad de hacer psicoanálisis. De que haya psicoanálisis es otra cosa, ¿verdad? Y sí, ahí hay algo, claro, también, ¿no? El psicoanalista se autoriza cuando se permite la posibilidad de hacer psicoanálisis. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que cada uno cree que está haciendo como psicoanálisis. Porque Melanie Klein también hacía psicoanálisis, Winnicott hacía psicoanálisis, y capaz que mucha gente, yo conozco casos de que me cuentan, de colegas, que dicen que son psicoanalistas, bueno, y lo primero que hacen es mostrarle al paciente todo lo que tienen colgado en la pared. Así que bueno, hay que ver qué hacemos, qué es el psicoanálisis, ¿no? Volvemos siempre sobre el mismo punto. Bueno, ¿querés decir algo más? No hay muchas más preguntas. No, quedamos ahí. ¿No? No, como para cerrar, si querés, como dice Lacan ahí en esa conferencia del 70, donde no preparó nada, que en francés, no sé, habías dicho, y termina diciendo que el psicoanalista tiene que estar en posición de
analizante, y entonces no se puede enseñar, o sea, el saber no se puede enseñar porque la enseñanza le hace de barrera a ese saber. Exactamente. Exactamente. Pero quedaría ahí, bueno, ¿por qué es que le hace de barrera? ¿Por qué no se podría enseñar o formalizar, investigar en vez de tomar lo que otro? Porque si no nos quedamos con lo que, No, como decía, el otro lo dijo planito. Formalizar es otra cosa. Formalizar no es enseñar, justamente. Por eso yo les decía al comienzo que hay que dar 4 giros en el dispositivo de la enseñanza, el dispositivo de transmisión. El tercer giro sería el giro donde vamos a ir a barrar, como por eso yo les decía, el agalma, el objeto agalmático, el deseo que está en juego en el dispositivo, la transferencia de trabajo, ese sería ya el tercer giro. Sí. Y después la posibilidad de, si es posible, cosa que no siempre es posible en los grupos de estudio, ir a hacer ciencia, es decir, producir un sujeto histérico que vaya a buscar un S1 para poder producir algo en el orden del deseo, en el orden de la causa, que sea un aparato científico. No la ciencia conocida en la ciencia matemática, no estoy hablando de esa ciencia, ¿no? Entonces, sería conveniente que, de alguna manera, también el que está en un grupo de estudio pueda investigar lo que está diciendo. Eso tiene que ver con la maniobra de los 4 discursos, y la maniobra va a depender del docente. Va a depender del docente y de lo que se deja embaucar el que viene a pagar justamente para llevarse un saber. ¿Por qué? Y porque si no te dejas embaucar y no entendés que el que trabaja es el que paga, como en el dispositivo analítico, es decir, que si no entendés que el que está tratando esto es como la cuestión mayéutica, ¿no? O la cuestión socrática. Claro. Es decir, lo que se trata es... Claro, por eso es mejor dejar hablar a los que están en el grupo que hable el docente. Cuanto menos habla el docente, más funciona la dinámica de investigación. Más funciona, porque ahí es donde se meten justamente, vos sabés que, como decía Lacan, cuando uno habla, es decir, es hablado. Entonces ahí está el tema, buscar la palabra plena, porque si no es ecolalia. Entonces bien, por eso yo decía que no profesor, porque el profesor es el que profiere y el que enseña sobre la enseñanza, no maestro, porque el maestro es el magnum, es el jefe, sino docens, ignorancia docens, pasar de la ignorancia docens a la ignorancia docta, como Lacan cita a Nicolás de Cusa en el Seminario 1. Entonces, de eso creo que es de lo que se trata, porque si no todo termina en un simple discurso de la filosofía, un discurso amo, un discurso universitario, que no es que no lo haya, que hay que ir engañando un poco al que viene, hay que ir engañándolo, se le da algo de universitario y después se le propone a ver qué hacemos con esto. Es muy importante que no conteste siempre, igual que lo que sucede en el análisis. Es importante que el docente, aunque sepa lo que se le está preguntando, diga no sé. Es muy importante que el docente deje hablar a los que vienen a pagar para que hablemos nosotros los docentes. Es exactamente al revés lo que está proponiendo la... Porque si no... Claro, tal cual. Claro, es un discurso universitario, yo, bueno, me infatuo porque hablo y porque sé mucho y qué sé yo, y en realidad el que sabe, dice Lacan, el docente tiene que estar en lugar del sujeto barrado, que es la misma posición que va a ocupar, cambiando un poco los esquemas, cuando histeriza de alguna manera el dispositivo analítico. Porque histerizarlo también tiene que en el lugar de la gente... Claro, que en el lugar de la gente está... Sí, pero... En el lugar de la gente, en el discurso... Pero antes de que ocupe el objeto el lugar de la gente, también es importante que el analista, en función socrática, yo tendría que decir, cree la ilusión de la metáfora amorosa. Es decir, crea la ilusión sin responder a ella, porque sabemos que la analista no responde a la metáfora amorosa, pero crea la ilusión de que existe, de que hay algo que se puede estar produciendo, cosa que el otro no lo sabe.
Ahí está el engaño, ahí está. Ahora, hay que ver si se dejan embaucar. Dejarse embaucar en el dispositivo de transmisión no es fácil. ¿Por qué? Porque el tipo viene a buscar saber, viene a buscar información, viene a buscar conocimiento, y si uno no se lo da, se va. Es lo mismo que, por eso te decía, es lo mismo que pasa en los controles. Si yo no hago un control también sobre el caso, ¿y el tipo para qué me paga? Yo tengo que hacer un control sobre el caso y un control sobre el analista. Porque por algo ese caso le hace síntoma al analista. ¿Se entiende? Tal cual. Bueno, bueno, estaba leyendo cómo soportar el problema de que un analizante recibe el saber como mera información y no como valor curativo. ¿Cómo soportar el problema de que un analizante reciba el saber? Bueno, estos son todos temas clínicos, no tienen mucho que ver con el... estoy leyendo a ver si hay alguna relacionada más en el cuello que juega lo visible y lo invisible, saber ignorar lo que se sabe. Bueno, acá también tenemos que hacer un poco como en lo que estábamos diciendo recién, dejar, ¿no? Algo faltará, algo nos faltará, y hay que seguir investigando, ¿no? Porque también esto que está sucediendo también es ¿no? Ellos... nuestros oyentes nos están preguntando cosas y nos están poniendo en un lugar de responder. Y esto es también el tema central del psicoanálisis, ¿no? El significante, la falta del otro. Hay un lugar en ese tesoro que hay algo que falta. Y eso es justamente lo que genera la galma y lo que genera el proceso dialéctico, ¿no? De que, bueno, vuelve y veremos, por ejemplo. Volveremos, claro. volverás, y veremos, lo veremos juntos, veremos qué sucede, o si no, investigarás y lo verás, ¿no? Este es el tema. A veces uno pasa bibliografía, por ejemplo, los grupos de estudio, y preguntan, ¿leo este primero o leo aquel? Y bueno, uno tiene que decir, hay que leer todo lo que se pueda. Entonces, ubicarse en el constructo alumno es muy fácil. ¿Por qué? Porque el alumno lo que demanda es que haya un amo, ¿no? Lo dice Lacan en ese mismo seminario 17, ustedes están buscando un amo. Lo interesante, igual de esto, esta dialéctica del amo y de la histérica, habíamos dicho al principio que en realidad el saber lo tiene el esclavo, etcétera, pero lo interesante es cómo también se sostienen algunos dispositivos, o algunas escuelas, o algunas instituciones, con esta dialéctica entre el amo y la histérica. Porque, digo la histérica no por la mujer, ¿no? O lo histérico sería mejor decir, porque se sostiene al amo, por eso lo relaciono con lo que Lacan dice en el 17, se sostiene al amo, es decir, uno se llena la boca diciendo hay que investigar esto, hay que formalizar, ¿no? Pero siguen sosteniendo amos, es decir... Claro, una verticalidad. Hay una verticalidad religiosa, y esto se escucha que la histérica sostiene el amo. Bueno, es un problema, la verdad que es todo un problema en psicoanálisis esto, porque no nos ayuda a seguir, por eso digo que en realidad hay que pasar al discurso de la ciencia, y eso no es sin barrar y sin barrarse, ¿no? Claro, porque en definitiva, Marce, uno investiga a partir de lo que no sabe, por eso investiga. Claro, y es muy difícil. No a partir de... Es muy difícil. Claro, no a partir de la experiencia. No, lógicamente. A partir de lo que yo sé. Claro. Y es muy difícil investigar porque ahí es donde se pierde justamente, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa en el grupo de investigación que estamos tratando de sostener? Bueno, ahora esto ya está, ya metí la matemática, metí un poco de esta ensalada, metí los tomates, metí el rabanito, metí la papa, ¿y ahora qué hago? ¿Se entiende? Es decir, porque no es cuestión de meter matemática o de meter topología. Por eso insisto en este punto, Lacan no era ningún tarado, lo ponía porque le convenía, pero después a él se le quedaron un montón de cosas pendientes. Después hay que ver qué hacemos con eso. Es decir, es como tener en la mano un martillo y no saber qué hacer con el martillo. Te lo podés dar por la cabeza tranquilamente. Es decir, engancharse, pensar que la matemática o la topología nos va a solucionar un problema que es un problema de la lógica y que es un problema de establecer un aparato lógico-conceptual,
No, porque eso te va a generar mucho más problemas. Tenemos que saber utilizar la herramienta. Ese es el punto. Se puede llegar a cosas interesantes. Uno de los colegas está investigando en el mismo grupo de investigación con matemática y con topología, bueno, un par, y bueno, sí, pues se llegan cosas porque el analista también es una función, entonces se puede homologar a la función matemática, un montón de cuestiones, pero bueno, no es fácil prescindir del autor. Y, insisto en esto, se escucha muchísima histeria en relación a nuestro campo psicoanalítico, donde se sostiene permanentemente al amo. Se está diciendo, se está levantando la bandera de la investigación, pero no se están escuchando que están sosteniendo al amo. Y que además, por otro lado, también lo que se escucha, lo tengo que decir, es que en general hoy en día nadie investiga. Las que también levantan la bandera de investigación no están investigando. No hay investigación. Hay muchos colegas que investigan por su cuenta, y nosotros sabemos quiénes son más o menos, porque estamos más o menos ahí, pero en las escuelas en sí mismo prácticamente hay lectura de textos, como puede haber en los grupos de estudios que yo también coordino, pero investigación, eso es otra cosa, ¿eh? El grupo de estudio es un grupo de estudio, la escuela es la escuela, la investigación es otra cosa. Creo que la investigación hoy están al margen de las escuelas, no están las escuelas, pero bueno, eso cada escuela tendrá que hacer cargo de estas cuestiones también. Bueno, Juan, un gusto. Bueno, te espero por Buenos Aires para tomar un vino. Espero que le haya sido útil este live a los que nos escucharon. Lo vamos a ver si lo podemos subir a YouTube, así queda ahí en mi canal. Y bueno. Dale. Gracias a todos por las preguntas, por estar. Y a vos, Marce, por tu tiempo. Dale. Por compartir tu tiempo. Dale. Nos estamos despidiendo. Gracias. Hasta luego.